El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Empezamos la temporada, esta nueva temporada, y bueno, pues como han visto el cartel que anuncia el programa, siempre antes que mi salida a antena, pone la judicatura. Vamos a hablar de la judicatura, y para ello tenemos un invitado muy especial, que en otras ocasiones ha estado con nosotros, que es Arcadio Díaz, juez en trabajo, porque bueno, ha tenido otras etapas. Arcadio, buenas noches, Arcadio. Buenas noches. Vamos a hablar de la judicatura. Tú eres juez desde hace muchísimos años, porque además tu vida prácticamente desde joven has estado incluso llegaste a ser portuario, estuviste en movimientos en aquella época antes de dedicarte al derecho, ¿no? ¿Estuviste? Sí, yo trabajé aprendiz de soldador en un taller de mecánica de barco de mi tío y de mi padrino, en la calle Artemisa y Midán. Entonces ahí trabajé de aprendiz de soldador con la eléctrica y con la autógena, que se decía. Y trabajé varios veranos, navidades, etcétera, porque había que coger dinero para poder estudiar. Y luego he trabajado de auxiliar clínico en el Hospital Insular y en el Hospital Psiquiátrico. Y en Tenerife también trabajé de profesor de educación física, o sea, que en un colegio. Has hecho un poquito de todo, Pues hasta llegar a la judicatura. Lo que hacía falta, para sobrevivir y poder estudiar o poder cubrir mis necesidades y las de la familia, lo que hiciera falta. O sea, que a ti no se te caían los anillos. Ay, no, yo lo he dicho en muchas ocasiones, he desempeñado las tareas más humildes que se pueden desempeñar, y también he sido presidente de todos los defensores del pueblo de Europa,
he despachado con el rey de España durante 1 hora y media, porque según que sea el cargo autonómico, nacional o de ámbito europeo, despachas media hora o 1 hora, 1 hora y media. Yo sí, de lo más humilde a lo más fantasmón, he desempeñado todas estas tareas y la verdad es que siempre he practicado aquello de nadie es más que nadie. Son seres humanos, ninguno es peor que yo y ninguno es mejor que yo. Y bien digamos, laves a un enfermo o laves a lo que llamaba limpiarle el culo, a un loco en el psiquiátrico, o hacer camas, o limpiar el suelo, o ayudar al maestro soldador, da igual, o poniendo una sentencia, da igual, ninguna tarea es más relevante que otra. Lo importante es que la hagas con dignidad, con amor propio y lo mejor posible. La judicatura en España, ¿cómo la ves, Arcadio? Porque en estos últimos tiempos, bueno, pues está como muy de portada de periódicos, de primeras escenas en televisión. Me da la impresión de que aquí se está manipulando cosas que, no sé, hay cosas raras. Sí, ¿no? ayer estaba en una asamblea de una junta de propietarios, ¿no?, en mi comunidad, y como me decía un vecino, digo, me decía, no digas por ahí que eres juez, no digas por ahí que eres juez, porque en esta semana te pueden linchar, ¿no? Vamos a ver, la moda y lo que está ahora de actualidad es, digamos, maldecir, castigar, y que los malos, los villanos, son los jueces. Como también los malos y los villanos son los políticos, o en otra época, cuando sale otra cosa, pues pueden ser los médicos. Yo, como jamás he creído en héroes ni en villanos, jamás he creído digamos, en dioses, en reyes, en tribunos, en personas que me vienen a salvar, ni nadie que se envuelva con ninguna bandera y que me diga, te voy a salvar de no sé qué. Yo nunca he creído en discursos salvíficos y mesiánicos. Siempre parto de la base de que todas las cosas hay que analizarlas, hay que estudiarlas y llegar a una conclusión. A la pregunta, ¿cómo está la judicatura hoy en España? La respuesta es mal. Pero como está mal la vida pública y como está mal la política... Claro, no es ajeno a cómo camina el país, ¿no? Digamos que en general todo lo que tiene que ver con lo público, lo político y lo partidario, lo que tiene que ver con el Estado está bajo sospecha. Y todo el que trabaja para el interés general, en términos generales, está bajo sospecha. Porque es parte del discurso dominante, de la moda dominante. Ayer, por ejemplo, me decía uno, es que ahora ustedes los jueces... Y yo le decía, vamos a ver, en España hay 5.500 jueces. ¿De quién me estás hablando? ¿De los 15 que dijeron que pagaran los ciudadanos? ¿De los 13 que dijeron que pagaran los bancos? Esos son 28, de 5.500. Porque luego hay miles de jueces que están por toda España haciendo un trabajo serio en general. Son gente normal, no son gente especial, no son gente pues con unas cualidades excepcionales, no lo creo. Yo conozco a muchos de ellos, a la mayoría de ellos, y en general son una gente normal, de tendencia más bien conservadora, porque la propia formación del jurista, el sistema, el orden, pues se inclina más al orden, a respetar lo establecido, más que a cambiemos lo establecido. Yo puedo aceptar que en general hay una tendencia mayoritaria conservadora, y esta decisión que adoptaron, pues yo discrepo de ella, profundamente. Pero no por eso, digamos, maldigo a las personas con las que discrepo, porque es una opinión jurídica. A continuación el gobierno dice que va a cambiar la ley hipotecaria, pues ya está, vale más que se cambie cuanto antes. Pero en general, yo diría que la moda dominante, y lo que está aconteciendo hoy en todo el mundo, es que cada vez más todo lo público, todo lo político, los jueces, el Estado, está bajo sospecha y se va agrediendo sistemáticamente, pero en ocasiones con razón y en ocasiones sin razón. Y piénsese una cosa, cuando se deteriora el derecho, se deteriora la administración pública, se deteriora la capacidad de los legisladores y se deteriora el prestigio de los jueces, quienes sufren no son los que tienen poder, quienes sufren no son los poderosos, quienes sufren son los que tienen menos poder, los más débiles,
son los que sufren, que son los que más necesitan de los jueces, de las leyes y de la administración pública. El que tiene poder no necesita eso, porque a base de cuñas, recomendaciones y relaciones con la gente poderosa van sobreviviendo. ¿Quién necesita el derecho? El que no tiene poder, o el poder del músculo, o el poder del dinero, o el poder del género. Entonces, siempre pienso que hay mucho interés de una parte en deteriorar al Estado, deteriorar a los jueces, deteriorar a los legisladores. Y como la moda ahora es agredir y competir unos con otros, a ver quién es el más bestia a la hora de sacar un calificativo para agredir a los jueces, agredir a los legisladores o agredir a quien representa el interés general, yo no me incorporo a esas modas de linchamiento y siempre digo, ojalá y que entre las personas que se dedican a lo público sean las personas más capaces y más íntegras, pagarles muy bien para exigirles muy bien, porque se tienen que dedicar al interés general los más cualificados, claro, y no los más troncos y los más mediocres que no tienen de qué vivir y se meten ahí porque con decirle sí al jefe de turno es suficiente. Por eso todo discurso que coadyuva, que le da aliento, que alimenta el desprecio al interés general y el desprecio a quienes trabajan en favor del interés general, haciendo leyes o aplicándolas, yo siempre lo recibo con cuidado, porque siempre digo, ¿a dónde me conduce eso? ¿A dónde me conduce? Y hay varias partes en el mundo y en Europa mismo. O sea, en los años 30, toda la agresividad como consecuencia de la crisis del año 29 eran los judíos. Ahora son los emigrantes o son los musulmanes. Siempre se busca un chivo expiatorio al que hay que machacar para justificar un discurso. Y forma parte del mismo discurso que agrede al Estado, agrede al interés general, agrede a los que hacen leyes y agrede a los que la aplican. Y con esto no defiendo ni a los que hacen las leyes ni a los que la aplican. No los estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que siempre hay que ver detrás de cada discurso a qué nos conduce. Y al final, todo lo que conduzca al deterioro de las personas que trabajan por el interés general, pues yo no lo apoyo. Por mucho que critique la decisión esta del Tribunal Supremo o por mucho que critique otras decisiones que se han adoptado, ¿no? La judicatura en España realmente, no digo si es independiente, puede ser independiente. Debe serlo. Pero... Cuando se habla de la judicatura, se habla de 5.500 personas. Complicado. Entonces, claro, yo puedo calificar a los 5.500 jueces, insisto, conozco a muchísimos de ellos. En los 2 años que he estado en Estrasburgo, trabajando para el Consejo de Europa, mi función era coordinar un plan de acción para reforzar la independencia de los jueces de 47 países. Yo me he reunido con muchos jueces en muchos países y la verdad es que en general pocos jueces en cualquier país del mundo son tan independientes como lo son en España. La inmensa mayoría de los jueces españoles, de primera y segunda instancia, el tiempo que yo estaba en primera instancia, a mí nadie me decía cómo tenía que redactar la sentencia. El tiempo que he estado en segunda instancia en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, nadie me venía a decir cómo tenía que redactar la sentencia. ¿Qué ocurre? Que lo que sale en los medios de comunicación son 2, 3, 4, 5 casos que afectan a 10, 20, 30 jueces, no a los otros 5.500. Entonces, claro, si eso de ahí se hace una interpretación, que sería excesivo confundir la parte con el todo. La inmensa mayoría, insisto, de los jueces que yo conozco son una gente normalita, que quiere hacer su trabajo y que no quiere salir en los medios de comunicación. Yo, en mi caso, después de 2 años en Estrasburgo, he aceptado esta entrevista con usted, porque me parece que toda persona que trabaja para el interés general tiene que hacer un esfuerzo de pedagogía y explicación a la población de qué es lo que hace, en qué trabaja, y debe coadyuvar en la medida de lo posible a educar a la ciudadanía, a hacer escuela de ciudadanía. Entonces, explicar esto es parte de mi trabajo y creo que debería ser también parte del trabajo de cualquier servidor público, no solo de un magistrado, de un profesor, de un funcionario, explicar a la gente lo que hace. ¿Por qué? Porque la población necesita recibir información, necesita educarse. Entonces creo que es parte del sueldo. Por esa razón, en general, no confundo parte con todo
y procuro explicar que la inmensa mayoría son gente a la que nadie les tose, nadie les dice cómo tienen que hacer su sentencia. Es más, si a alguien le dice cómo tiene que ser la sentencia, está obligado, según el artículo 14 del Código Orgánico del Poder Judicial, está obligado a denunciarlo al Consejo General del Poder Judicial para que tutele su independencia. Entonces, hemos visto espectáculos en relación con la justicia bastante nauseabundos, y lo que hay que hacer es que cada uno haga el trabajo para el cual se le está pagando. A la pregunta, la inmensa mayoría lo son, lo son. Hay algunos que no lo son, algunos que no lo son, como en todos los grupos humanos. O sea, en todos los grupos humanos, entre los periodistas o entre los fiscales o entre los jueces o entre los médicos o los capadores de abejas, pues hay de todo. Hay una gran diversidad. Antes decía que es posible que la mayoría, por el propio oficio, tenga más tendencia a ser más conservadores, por el propio esquema de trabajo y la propia formación del jurista. De los 5.500 jueces que hay en España, hay 500 que son miembros de Jueces para la Democracia. Y no es que sean los mejores, simplemente es que son gente progresista, como hay otros que son católicos o musulmanes o ateos, o unos son mujeres, otros son hombres. En fin, que no, hay una gran diversidad. Pero en primera y segunda instancia, yo sí insisto, por mi propia experiencia y lo que yo he vivido, a mí nadie nunca me ha dicho cómo tengo que redactar la sentencia. Si ya hablamos de niveles de Tribunal Supremo, pues ya hablamos de otros ámbitos, ¿no? Ya el análisis tiene que ser mucho más matizado por los propios criterios de selección, la propia tarea que tienen que hacer, y todo esto, dicho sea, con entera libertad. Claro, además, sobre todo porque, efectivamente, con total libertad. Te tenía una pregunta ahora, porque me están haciendo señales de que debemos hacer un alto en el camino. Iba a hablar de si los jueces en España están bien pagados, por lo menos lo suficientemente bien pagados para que, de alguna manera, garantice esa independencia, ¿no? Depende de con quién se compare. Si lo comparamos con un juez italiano, no, cobramos una tercera parte. O sea, es lo mismo, un parlamentario, ¿cuánto gana en España? 4.000, 5.000 euros. ¿Cuánto gana en Italia? 15.000 euros al mes. ¿Cuánto gana un juez? 3.000 euros, 4.000 euros al mes. Los del Tribunal Supremo son unos 5.200 euros al mes. ¿Está bien pagado? Yo creo que para el ritmo de vida que hay en España, en mi opinión, sí, está bien pagado. Si lo comparas con los jueces italianos, no. Si lo comparas con los jueces alemanes, tampoco. Si lo comparas con los jueces británicos, tampoco. Pero si lo comparas con los sueldos que hay en España, es un buen sueldo. Es más, un juez nunca será rico, salvo que ganes la lotería, ¿no? Como aquel alcalde de Santa Cruz que ganó 3 veces la lotería, nunca será rico, o por herencia de algún familiar. Salvo eso, nunca será rico. Claro. Si ese juez es rico, no es honesto, porque nadie se puede hacer rico con un sueldo de 4.000 euros. Entonces, pero la independencia de un ser humano, el sueldo condiciona, pero no determina. Claro. Las condiciones de su trabajo influyen, pero no determina. Una vez yo tuve una discusión muy desagradable en una reunión en Estrasburgo, donde había un grupo de jueces y unos expertos, y recuerdo que uno decía que las condiciones de trabajo, la calidad de la oficina y del ordenador podía influir y hacer que el juez tendiera a la corrupción. Y yo le decía, pero sinceramente usted piensa eso. Yo recuerdo la primera vez que fui a San Bartolomé de Tirajana, el primer día que llegué al despacho, aquello estaba lleno de polvo y un montón de cadáveres de cuca con las patas para arriba. Y yo digo, acababa mi trabajo de diputado común y empezaba a trabajar de juez de San Bartolomé de Tirajana, y yo digo, pues he salido de un despacho normal a una cosa impresentable. Pero bueno, paciencia, se quita el polvo, tal, se quita los cadáveres de las cucas, en fin. Entonces lo que intento decir es que la independencia de un ser humano depende fundamentalmente de cómo su padre y su madre lo ha educado. Claro. Si tu padre y tu madre te han educado con unos criterios básicos, esto está bien, esto está mal, luego ya lo demás es asunto tuyo, pero lo básico lo tienes hecho. Tú sabes lo que está bien y sabes lo que está mal. Entonces, no necesita un juez en España, no necesita dejar de ser honrado
para vivir con comodidad. No para ser rico, pero claro, sí para vivir con bien. comodidad. Es decir, Claro. Cubrir tus necesidades, los hijos que tengas y poder hacer un viaje o dos al año. No irás en primera clase, pero podrás hacer el viaje. Pero insisto, la independencia tiene que ver con las condiciones materiales, en eso yo acepto el razonamiento de que haya un buen sueldo, pero sobre todo tiene que ver con tu amor propio, que tú no tengas amo, que tú no tengas amo, que tú no tengas jefe, que tú cuando tienes un caso no solo te obsesiones con cumplir la legalidad, que es una pata que nunca tienes que estar anclado siempre a la legalidad, porque tú no eres legislador. El legislador es el que hace la ley. Cuando tú lees la ley, yo fui 12 años legislador y sé por qué razón en una misma ley hay un párrafo confuso, profuso y difuso que nadie entiende y otros párrafos son clarísimos. Pues porque mucha gente tiene que meter la huella para conseguir sacar la mayoría y sacar un texto adelante. Entonces, cuando lo aplicas, tienes que ser consciente que tú no eres legislador, que tu opinión sobre lo que estás aplicando será tu opinión, pero tienes que aplicar tal cual está ahí. Pero en el momento de resolver es una pata del principio de legalidad y otra pata tienes que darte cuenta de que hay un conflicto humano y hay que resolver el conflicto humano. No solo es aplicar el principio de legalidad como si fuera una máquina, un robot o un ordenador, sino que hay un conflicto humano y tienes que resolver ese conflicto humano. Sobre todo cuando es la última instancia, porque cuando es la primera instancia tú puedes pensar, hay otro grupo de magistrados que lo van a revisar, pero cuando tu decisión es la última, tienes que tener en cuenta que es un conflicto humano y eso hay que resolverlo. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Arcadio Díaz Tejera, que al principio se me olvidó decir su segundo apellido y él me hablaba que es una lucha que es sin mucho éxito porque la gente ya el segundo apellido solo lo ha borrado del mapa, pero aquí vamos a respetarlo. Y estamos hablando de la judicatura en España. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en El Enfoque, en este especial dedicado a la judicatura. Estamos hablando con el juez, con Arcadio Díaz Tejera. Estamos hablando un poquito de todo, nada más en plan distendido. De todas formas, Arcadio, en las veces que ha estado en esta casa, da gusto hablar con él, porque, en ese lenguaje, pues tranquilo, distendido, pues nos permite llegar e informarnos de más cosas. Tu paso por la política, Arcadio, que tienes una primera etapa, que lo hemos hablado, y después la segunda etapa que estás casi como senador, estás como senador 12 años, Sí. Incluso estuviste en política municipal, también en el Ayuntamiento de Las Palmas, que además recuerdo que una vez te traje yo al programa.
¿Qué balance saca de esos 12 años? Pues... Bueno, 12 no, fueron más de 12 años, ¿no? Sí, yo estuve... La primera etapa más la segunda. Yo estuve en la lucha política contra la dictadura del general Franco. Ahora hacen mucho esfuerzo por llamarle el régimen anterior o ese tipo de fórmulas. A mí me parece que no. O sea, si yo me llamo Arcadio Díaz Tejera, no hay que llamarme ese ser humano calvo, gordo y con barba. El nombre es el que es claro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo luché contra la dictadura del general Franco desde los 18 hasta los 29 años. Y yo participaba en lo que se llamaba el MIRA, que era un movimiento de izquierda revolucionario, y fui consejero del Cabildo por la Unión del Pueblo Canario. Hay quien lo oculta, yo me siento orgulloso de haberlo hecho. Y estuve ahí del 79 al 83 como consejero del Cabildo, sí. Después ya dejé todo compromiso partidario, todo compromiso sindical y me dediqué al derecho, bien como abogado, bien luego las oposiciones al cuerpo técnico de la administración o las oposiciones para ser juez, y durante 30 y pico años he estado dando clases en la Facultad de Derecho, he estado dedicado al derecho. Estando en el juzgado del penal número 4 fue cuando los dirigentes del PSOE me fueron a preguntar si aceptaba dar la cara por ellos, en un lugar que era el Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, donde la persona que estaba allí había dejado al PSOE con 5 concejales, había dejado la política y luego había vuelto, y es uno de los que mandan en la actualidad, y los jefes del PSOE no se atrevían a presentarse ahí. Había una persona a la que le habían ofrecido ser candidato varias veces, pero nunca habían aceptado. Entonces me pidieron si yo me podía presentar. Y yo lo viví como todo, como una experiencia. La experiencia de ser concejal de la ciudad y luego la experiencia de ser senador durante 12 años, haciendo leyes. ¿Cómo viví esa experiencia? Pues como una oportunidad para conocer mejor al ser humano, porque mi experiencia en la política partidaria, en la lucha contra la dictadura, fue una experiencia de nobleza, de gente desprendida, que se jugaba mucho en la lucha contra la dictadura. No era una manera de buscar un modus vivendi, como hay últimamente, como en la actualidad gran parte de ellos no tienen de qué comer, y entonces se dedican a eso, porque los pobres en otros sitios no hay manera de que consigan sus garbanzos, ¿no? Por eso es el espectáculo ese tragicómico y circense que uno ve permanentemente. Pues bien, la experiencia yo la valoro de una manera muy positiva. He aprendido mucho de la naturaleza humana. Quería cambiar la política, pero no pude cambiar la política porque los que están no quieren cambiarla. Claro. Porque si como están les va bien porque siguen estando y su principal preocupación es seguir estando, pues no quieren cambiarlo. Claro. Cada vez que intentaba cambiar las cosas, se ponían de acuerdo las distintas tribus y no, cualquiera menos que este no lo puedo controlar. Claro. Con lo cual, luego ya al final hicieron un paripé para echarme, lo cual he terminado agradeciéndolo, porque me ha permitido vivir la experiencia del Consejo de Europa. Me presenté a una plaza para ser lo que allí llaman Senior Legal Advisor, ¿no? un consejero jurídico. Saqué la plaza y he estado 2 años allí coordinando lo que se llama un plan de acción para reforzar la independencia de los jueces. Y ha sido una experiencia interesantísima, aparte de la experiencia de Santa Cruz de Tenerife en la audiencia, que ha sido muy interesante. Conclusión: la política es un asunto demasiado serio para dejarla solo en manos de los políticos. Eso decía Clausewitz de la guerra, ¿no? Que es un asunto demasiado serio para dejarla solo en manos de los militares. Pues la política es lo mismo, es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los políticos. Yo sé que ahora el deporte preferido es machacar al que está en la vida pública o en la vida política o en la vida partidaria. Pero lo que yo intento decir a la gente es que intenten vivir esa experiencia. Es importante que vivan esa experiencia, que vayan con el espíritu de quererla cambiar, que es muy importante que tengan la garantía de sus espaldas cubiertas. Es decir, si hay independencia económica, hay libertad. Claro. Si no hay independencia económica, no hay libertad. Yo a muchos alumnos que en la facultad de Derecho me preguntaban, yo siempre decía: primero garantízate tu libertad, acaba la carrera, garantiza tu libertad, tu independencia económica, y si luego
tú quieres vivir esa experiencia, dedicarle un tiempo a la vida política, dedícala para que la conozcas, para que la conozcas, e intenta en la medida de lo posible cambiarla, es decir, escojamos a los más íntegros, escojamos a los más capaces para tomar decisiones que afectan al interés general. Desgraciadamente no lo hemos conseguido, porque todavía los sistemas de reclutamiento que hay en la vida pública son sistemas de reclutamiento donde se valora más, digamos, la fidelidad perruna al caudillo de turno antes que la cualificación. Por eso mucha gente cualificada va dejando y va abandonando todo eso, porque siempre se plantea, vida, no tengo más que esta, y yo para estar aguantando majaderías de majaderos, pues prefiero hacer algo útil con mi vida, ¿no? Pero yo sí aconsejo a la gente que viva esa experiencia, porque siempre se habla con más conocimiento de causa cuando se ha vivido esa experiencia. Y no le invito a ningún sitio concreto. Yo soy una persona de izquierda, no lo oculto, lo digo permanentemente, por eso es más fácil de controlar las decisiones que tomo y que formulo, porque como saben que soy de izquierda, a ver si este tipo se va a inclinar por un lado o por otro. No hay ninguna suspicacia, porque todo el mundo tiene sus valores, incluso los que dicen que no tienen idea también las tienen, esa es una idea, con lo cual ningún sujeto por definición puede ser objetivo, todos somos subjetivos. Lo que pasa es que algunos intentamos hacer un esfuerzo de imparcialidad, de no estar sometidos ni controlados por ninguna parte y analizar las cosas con la distancia cuando vas a redactar una sentencia. Pero sí que invito a la gente a que vivan la experiencia de la política partidaria, de la vida pública, porque les enriquece humanamente conocer ese ámbito tan relevante para la toma de decisiones. Esto, por ejemplo, que ahora está de actualidad en relación al pago a quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados, pues es un asunto que tiene que ver no solo con los jueces y con las decisiones que se adoptan en el Supremo, tiene que ver con las leyes. Claro. ¿Y quiénes hacen las leyes? Pues los diputados y los senadores. ¿Y quiénes eligen a los diputados y senadores? La población. ¿Y quién decide quién va en una lista o quién va en otra lista? El caudillo de cada momento. Lo demás son paripés que se organizan, pero es el caudillo de cada momento el que lo decide. Entonces, claro, yo no digo que se dedique a esa actividad mucho tiempo, porque tampoco eso puede ser tóxico, ¿no? Pero un poquito de tiempo, una cierta experiencia, nunca viene mal. No hay que despreciar la oportunidad de adquirir más conocimiento. Yo invito a todo el mundo a que lo viva. En mi caso ya yo cumplí. Ya yo cumplí de 18 a 29 en la lucha contra la dictadura y los 12 años de senador. Ya yo cumplí. Ahora que lo hagan otros, que les toca a ellos. A ti no se te ha perdido nada. A mí ya los conozco a la mayoría de los que están ahí y la verdad no sigo el más mínimo debate, porque a veces cuando he visto algún debate juego con mi mujer a adivinar qué van a decir. Claro. Entonces yo me voy a otra habitación y digo, y cuando llego, digo, a ver, ha dicho esto y esto, y yo, como lo has oído, ¿no? Yo no lo he oído, pero si más o menos ya sabes cuáles son los argumentos. Es muy fuerte, pero es así. Sí, son como replicantes, ¿no? Claro. Hablamos de Cataluña, porque es un tema, la judicatura ahí ha estado, bueno, pues en el punto de mira. Hablamos de ese separatismo, de esa independencia. Tú estuviste en su momento militando en la Unión del Pueblo Canario, que además fue un proyecto que tuvo mucha gente en contra, bombardeándolo y saboteándolo. ¿Cómo lo ves tú, todo esto que ha pasado en Cataluña? Pues, en el caso de la Unión del Pueblo Canario, y ahora por cierto ha salido un libro de Enrique Betancourt sobre la Unión del Pueblo Canario. Por aquí ha estado muchas veces Enrique Caro, que fue concejal de la Unión del Pueblo Canario en este del caso Ayuntamiento. Es un periodista, Enrique Betancourt, que ha sacado un libro sobre la Unión del Pueblo Canario que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no?, de recoger mucha información. Pues la Unión del Pueblo Canario fue un movimiento muy plural. Habían cristianos, habían marxistas, gente por la autodeterminación, era una cosa muy plural. Y muy diversa entre sí, sobre todo de gente muy inexperta, sin experiencia institucional de ningún tipo, con buena voluntad, pero con una gran ignorancia sobre cómo funciona la realidad de la vida, la realidad institucional, la realidad económica, etc. En el caso de Cataluña es muy distinto,
porque ya tenemos 40 años de democracia. Y entonces yo creo que ahí ha habido, en lo que yo puedo expresarme, porque al estar de magistrado en activo hay cosas que no puedo expresar. No puedo evaluar ni positiva ni negativamente la gestión de ninguna autoridad, porque al ser parte de otro poder, que es el Poder Judicial, me está prohibido por la ley. Cuando he querido ser política, he colgado la toga de magistrado y he dado la cara, me he presentado a las elecciones. Pero ahora no puedo hacer política y por lo tanto me tengo prohibido hacer ese tipo de análisis de evaluación positiva o negativa de la gestión que hagan las autoridades. Sí puedo decir que, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cualquier parte del territorio español puede plantear lo que estime oportuno. Canarias, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, cualquiera. Pero primero hay que hacerlo de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Cuando en Canarias planteamos en los años 70 el derecho a la autodeterminación, lo planteamos en un momento en que no existía el Estado autonómico, no existía el Estatuto de Autonomía y la mayor parte de las decisiones que se adoptaban respecto a Canarias la tomaba gente que estaba en Madrid, que no tenía ni idea de lo que aquí pasaba. Ahora, la inmensa mayoría de las competencias para ordenar la vida en Canarias, la vida pública, ya las tenemos en Canarias. La responsabilidad la tenemos aquí. Todo lo que tiene que ver con echarle responsabilidades a otros de fuera es perder el tiempo, es entretenerse, es industria del entretenimiento y de la distracción. Las competencias las tenemos aquí. Como nos vaya, regular bien o mal, es asunto de los canarios, porque, insisto, las mayores competencias las tenemos aquí. Pero en el caso de Cataluña, el gran problema no es solo lo que llaman el referéndum del 1 de octubre del año pasado, porque eso no se ajustaba a la legalidad, no tenía que ver con la ley, no tenía que ver con la seguridad jurídica. Eso es un hecho sin trascendencia de tipo jurídico, solo tiene una trascendencia política que generó los vídeos de las escenas de violencia que se vivían en algunos colegios electorales. Y luego las decisiones de septiembre, del 6 y 7 de septiembre, con la ley de desconexión, etcétera, en contra del Tribunal Constitucional, en contra de todas las decisiones que se iban adoptando. ¿Qué ocurre? Yo en particular no tengo especial predilección por que España se configure de una forma o de otra, de una forma federal o una forma confederal, que todo es discutible. De igual manera que la Constitución de 78 recoge unos postulados, en el futuro pueden ser cambiados y recoger otros postulados. Y no nos va la vida en eso, es una cuestión de acuerdo entre quienes pueden adoptarlo, que son en general las Cortes Generales, en las propuestas de reforma, y luego el conjunto de la población votando en el conjunto de España. ¿Qué ocurre? Que todo delirio identitario, sea con una bandera o sea con otra, yo soy persona de causas más que de banderas, ¿no? Me identifico con causas concretas más que con banderas concretas. Todo delirio identitario, sea el que fuere, si se ajusta a las normas que están vigentes en ese momento, todo puede ser posible, pero siempre respetando el principio de legalidad, porque no es verdad que la democracia está antes que el derecho. Eso es falso. Eso es falso. No hay posibilidad democrática alguna si previamente no hay un respeto a unas normas que hemos establecido, incluso para reformar esas normas. Todo es posible, de acuerdo a la reforma de esas normas. Antes o después, todo eso tendrá que reconducirse en términos políticos y en términos razonables. Porque durante años siempre decíamos que era la gente más culta, más desarrollada, más europea. Yo he convivido durante años con muchos de ellos y en general pues son unas personas cultas, son unas personas desarrolladas, pero el delirio en el que están en los últimos años, pues digamos que se tiene que rebobinar dentro de unos parámetros razonables y que sea de acuerdo con las normas que están previstas en el ordenamiento jurídico. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Arcadio Díaz Tejera, estamos hablando de la judicatura en España. Enseguida volvemos.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado a la judicatura. Estamos hablando con el juez Arcadio Díaz Tejera. Estamos hablando un poco de cómo ha ido marchando esta judicatura en estos últimos tiempos y además sobre todo en los últimos, bueno, pues como Arcadio también comentaba un poco más que son los malos de la película, cuando en el fondo son las leyes, son las que se aplican y alguien hizo esas leyes. Y bueno, y alguien eligió a esos legisladores, como decía Arcadio, con lo cual, si empezamos a buscar los culpables, pues de repente somos aquellos que votamos a esos legisladores. Esto tiene, todo este embrollo que se ha montado en los últimos tiempos, eso tiene visos, Arcadio, bajo tu punto de vista, bajo tu experiencia, de que eso volverán las aguas tranquilas y volverá todo a la normalidad, o esto se encrispará cada vez más y tú esto, pues yo ahora lo otro, porque claro, la judicatura está metida en medio, pero me da la impresión de que son otros intereses creados que están rodeándola y presionando, ¿no? Vamos a ver, la ley tributaria, las tres sentencias estas la dictaron los 4 magistrados que más saben derecho tributario del Tribunal Supremo, cambiando un criterio de la sala primera, que es el civil, y la sala tercera, que es lo contencioso. Entonces, los más que saben derecho tributario dicen que tienen que pagarle a los bancos. El presidente de la sala reúne a los 28 y decide que tienen que pagarlo los ciudadanos. La ley esta viene del año 96. En aquel entonces estaba Solbes. Del año 93, perdón. En ese momento estaba Solbes. Era el ministro. En aquel momento, todo el mundo aceptó esa ley. Ahora estamos en 2018. En general, hay algunos jueces, por ejemplo José María Fernández Seijó, juez de lo mercantil de Barcelona, que presentó una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, a no confundir con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el Convenio de Derechos Humanos. Estrasburgo es una ciudad que está entre Francia y Alemania, y Luxemburgo es otro país. Entonces, cuando él presenta lo de la invalidez de las cláusulas suelo, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo le da razón. Estos asuntos que han resuelto ahora la Sala Tercera, acabará también Luxemburgo. Y es muy posible que también le den la razón. Pero aquí son jueces también. Es decir, por eso digo que los malos y los buenos, como en las buenas películas, nunca son ni absolutamente malos ni absolutamente buenos, sino que todo está lleno de matices. Porque ahora se critica a los 15, pero no se dice que hay 13 que apoyaban que fueran los bancos quienes
lo pagaron. A donde voy es a que cada época caracteriza a un villano y a un héroe. Pero yo no creo en los héroes ni en los villanos. Creo en que cada uno haga el trabajo para el cual se le paga. Y que lo haga con fundamento, con amor propio. Los jueces, antes o después, la crisis que vive la judicatura se tendrá que encauzar. Y los grados de contaminación y vinculación del mundo partidario con los ámbitos del Tribunal Supremo se tendrán que modificar. ¿Por qué? Porque el propio Consejo de Europa viene insistiendo. El Consejo de Europa es una unión de colaboración de 47 países, a no confundir con la Unión Europea, que es una unión de integración de 27, hay una diferencia de 20 países. El Consejo de Europa trabaja sobre democracia parlamentaria, Estado de Derecho y derechos humanos. El estatuto del juez, que establece el Consejo de Europa en sus recomendaciones, en sus textos, establece que sean los jueces los que elijan a la mitad más uno de los que integran el Consejo General del Poder Judicial, y que sean criterios de mérito y capacidad, razonando, motivando y haciendo público la explicación de por qué se ha escogido un candidato frente a otro a la hora de integrar el Tribunal Supremo, y que incluso el presupuesto del Poder Judicial lo puede administrar el propio Consejo General del Poder Judicial. Eso establece el Consejo de Europa. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay muchas cosas que reformar en el país. Lo bueno es que ahora estamos en plena crisis. Digamos, la herida está abierta. ¿Existía antes la herida? Sí, pero no estaba abierta. No era objeto de debate permanente, como ahora lo es. Ahora, antes de diciembre acaba el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial. Tienen que elegir a 20 personas, que elegirán a su vez al presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, y también a su vicepresidente. Es una oportunidad para cambiar las cosas, con respeto a todos los que les han precedido en ese trabajo, pero también con espíritu crítico, porque el prestigio que tiene ahora la carrera judicial es bajo. El prestigio que tiene el Tribunal Supremo ahora es bajo, y es difícil que una sociedad democrática pueda desarrollarse de una forma sana y cohesionada si quienes tienen que impartir justicia y resolver los conflictos individuales y grupales están en cuestión, están bajo sospecha. Por eso, junto a la necesidad de cambiar la política para que los partidos políticos escojan a las personas más cualificadas para representarnos en el Congreso y el Senado y hagan buenas leyes que solo tengan en cuenta lo que más conviene al interés general, también es importante la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que quienes elijan a los magistrados del Tribunal Supremo solo tengan en cuenta el mérito y la capacidad a la hora de escoger a esas personas para el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo no solo hace sentencias que se presentan ahí en primera instancia, sino porque unifica la doctrina que tienen que aplicar todos los jueces en España, lo que sería la jurisprudencia mayor, que es la del Tribunal Supremo, porque luego la jurisprudencia de las audiencias provinciales es lo que llaman la jurisprudencia menor. Entonces, un juez en España tiene que conocer el ordenamiento jurídico, las sentencias del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Supremo de España, las sentencias del Tribunal de Luxemburgo por la Unión Europea, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 50, y también conocer la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales. Toda esa jurisprudencia la tiene que conocer, pero como es imposible que los 5.500 puedan conocer todo esto, por eso el Consejo ha establecido lo que llaman especialistas en Derecho de la Unión Europea y en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y que actúan como expertos al que un juez español le llama para preguntarle sobre alguna de las materias. Entonces, yo diría que necesitamos de una gran reforma de la política para que escojan a los mejores, que son los que hacen las leyes, controlan al gobierno y hacen los presupuestos, y por otro lado, aprovechar este momento de crisis para plantearse que el próximo Consejo reforme la situación del Tribunal Supremo, los criterios de elección para el Tribunal Supremo, y que en general los vocales, el trabajo que hagan, coadyuve, digamos, al prestigio de la judicatura,
Porque esto es lo mismo que la relación policía-población civil. Lo importante es que la población civil interiorice, la población en general interiorice el valor de las normas. No que tenga que ir un policía a hacerlo respetar, sino que la propia gente sepa lo que tiene que hacer y lo que no. Pues en el caso de los jueces es lo mismo, que la gente acuda al juez para que resuelva un conflicto cuando ellos no pueden resolverlo, cuando la fórmula de arbitraje no lo pueden resolver, pero acuden a un tercero imparcial sabiendo que es independiente, no solo en las primeras, segundas instancias, sino también en el Tribunal Supremo. Y necesitamos del prestigio del Tribunal Supremo porque es importante a la hora de unificar la jurisprudencia que apliquen los 5.500 jueces en toda España. Yo creo que la salud de la independencia de los jueces en España es buena en los primeros y segundos niveles, ya es más discutible en el ámbito del Tribunal Supremo por los criterios de elección que tiene el propio Consejo General del Poder Judicial, que no son suficientemente claros a la hora de escoger a las personas que tienen más mérito y capacidad. Pasó así con el presidente de la Sala Tercera. El presidente que estaba era un presidente que gozaba de un grandísimo prestigio y una gran autoridad jurídica en toda la carrera judicial, y de la noche a la mañana aparece otra persona que no tenía el mismo grado de prestigio y pusieron de presidente de esa sala, y que ha hecho una gestión espantosa de este asunto, muy mal gestionado, muy mal llevado, muy mal comunicado, hasta el punto que el propio presidente del Tribunal Supremo, sin precedente alguno en la historia democrática de España, ha tenido que pedir perdón a todos los españoles. Pero en cualquier caso, yo creo que sí que hay condiciones para que tengamos una judicatura muchísimo más prestigiada que en la actualidad, porque es una gente con un nivel de cualificación alto. Conozco bien los jueces de estos 47 países que les decía del Consejo de Europa, que me he reunido con muchos de ellos en estos países y en otros países que no están en el Consejo de Europa, que querían ayuda por parte del Consejo de Europa, y en general el nivel de cualificación del juez español es muy alto. Bien, se nos ha acabado el programa, habrá más ocasiones. Ahora estará Arcadio Díaz, estará en Tenerife, pero intentaremos cuadrarlo en alguna ocasión para tenerlo más por aquí, porque han quedado muchísimas preguntas. Yo creo que sobre todo Arcadio lo que nos ha dado hoy es una lección de cómo se debe explicar las cosas, y todo ha quedado muy clarito, y sobre todo para la gente de a pie, la gente, no los eruditos, sino la gente que está ahí viendo ahora mismo este programa de televisión, y sobre todo que comprendamos un poquito más que, como él decía, los jueces son personas normales y corrientes, con sus ideas y sus cosas, y que bueno, que no estamos ante ni demonios o héroes y villanos. O sea, yo tampoco creo, como decía Arcadio, tampoco creo en eso, y yo creo que hay que ser a veces pues más observador, fijarse bien en las cosas, no fiarnos de lo que nos dicen esos titulares o esas imágenes de televisión, porque muchas veces estamos sujetos a esa manipulación, política o no, y eso a veces pues decimos cosas sin tener conocimiento de causa. Arcadio, se nos ha acabado el programa, gracias por acompañarnos en esta noche aquí en El Enfoque, en TAC Televisión. Desearte lo mejor en tu nueva etapa dentro de la judicatura, porque yo ya has dejado bien clarito que tú ya has cumplido en el tema político y no se te va a ver más por ninguna... Vamos, tendría que caerse muchas torres para verte... No. Como decía Sean Connery, cuando le preguntaban si quería volver a trabajar de James Bond, aquel titular de nunca digas nunca jamás, nunca digas nunca jamás. No, en este caso yo sí digo... Nunca jamás. Ya yo cumplí. Y ya está. Ya yo cumplí. Ahora que cumplan otros. Es más, casi le diría a los que tienen mi edad que dejen que cumplan los chicos de 30, de 40 años, ¿no? Claro. Yo tengo ya 64 años. Sí, sí. Bien disimulados, pero... Sobre todo por la melena, ¿no? Sí, no, pero bueno, es verdad que no aparenta la edad que nos ha dicho, pero bueno, ahí está, has cumplido y ya, lo que te deseamos lo mejor dentro de tu nuevo puesto en la audiencia provincial de Tenerife, y que bueno, pues que ahí siga, y tendremos más ocasiones. Encantado. O intentaremos buscar la manera de tenerte por aquí, porque Encantado. Nos ha gustado el programa. Gracias, Arcadio. Gracias a ti y gracias por esta oportunidad. Yo creo que es parte de mi obligación
explicar lo que puedo. Y nosotros te lo agradecemos. Vale. Bien, las palabras de Arcadio Díez Tejera, juez. Hemos hablado de la judicatura en España. Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas esta noche y bueno, pues habrá más ocasiones de tenerlo por aquí. Señores, gracias por prestarnos esa atención y como no, les esperamos la semana que viene dentro del Enfoque. Hasta siempre.